Bienvenidas nuevamente a esta experiencia de aprendizaje. Hoy veremos el cuento. Aproximación al cuento. La definición de cuento, según el diccionario, es narración corta en prosa que pertenece a la ficción literaria, ideada para producir una impresión rápida y llamativa. El cuento literario o artístico posee una versión única fijada por la escritura. Narra un único suceso, frecuentemente suele ser más importante incluso que los propios personajes. Sus características son muy numerosas y no son fácilmente resumibles, ya que este género es de los que más libertad ofrece al autor. Puede implicar al lector planteándole interrogantes, o bien captar, como una imagen, un momento insólito en el que apenas exista acción. Generalmente, y más en la actualidad, su extensión es corta. El lenguaje de los cuentos. El lenguaje de los cuentos se caracteriza por ser muy rico en recursos. La repetición, expresada en nuestra lengua generalmente con gerundios, que produce un efecto durativo de la acción, andando, andando, y de intensidad, mirando, mirando. La aparición de números cabalísticos, como el 7 y el 3, los 7 enanitos, los 7 hermanos de Pulgarcito, las botas de 7 leguas, los 3 cerditos, las 3 naranjas del amor, las 3 hijas del rey, etc. Las frases canciones que se repiten a lo largo de la narración. Soplaré y la casita derribaré. Los 3 cerditos. Elementos del cuento. Los personajes. Personaje protagonista. Es el personaje principal, el más importante. Personaje antagonista. Es también un personaje importante y representa a la otra fuerza que lucha. Personajes secundarios. Son aquellos que no representan una de las dos fuerzas en conflicto, sino que se suman a una de las dos, dando su apoyo ya sea al protagonista o al antagonista. Personajes colectivos. Son un tipo de personaje que, a pesar de ser una sola persona, representa muchas otras. Es como si fuera la encarnación de un grupo. Puede ser, por ejemplo, un representante del pueblo o los súbditos de un rey. Personajes alegóricos. Constituyen la encarnación de aquellas cosas abstractas que no son personas. Evidentemente, estos son personajes simbólicos, a los que se les dan características de aquellas cosas a las que representan. El narrador. El narrador de la historia puede que sean los personajes del cuento o no, ya que puede ser también que el narrador sea alguien ajeno a la historia. De tercera persona. Narrador omnisciente. Es aquel cuyo conocimiento de los hechos es total y absoluto. Narrador observador. Solo cuenta lo que puede observar. El narrador muestra lo que ve de modo parecido a como lo hace una cámara de cine. De primera persona. Narrador protagonista. Narrador personaje secundario. Narrador monólogo interior. Narrador de segunda persona. Se da con escasa frecuencia. Es aquel que se dirige a un tú, vosotros o ustedes. El personaje desdobla su personalidad y habla consigo mismo como si lo hiciera con otro. Parece que se cuenta la historia a sí mismo. El ambiente. Incluye el lugar físico donde se desarrolla la acción. El tiempo. Corresponde a la época en que se ambienta la historia y la duración del suceso narrado. La atmósfera.
corresponde al mundo particular en que ocurren los hechos del cuento. Debe traducir la sensación o el estado emocional que prevalece en la historia. Irradia, por ejemplo, misterio, violencia, tranquilidad, angustia, etc. La trama es el conflicto que mueve la acción del relato. Es el leitmotiv de la narración. Da lugar a una acción que provoca tensión dramática. La intensidad corresponde al desarrollo de la idea principal mediante la eliminación de todas las ideas o situaciones intermedias. La tensión corresponde a la energía que se ejerce en la manera como el autor acerca al lector lentamente a lo contado. El tono corresponde a la actitud del autor ante lo que está presentando. Este puede ser humorístico, alegre, irónico, sarcástico, etc. Eso es todo por hoy. Gracias y hasta una próxima oportunidad.